En el Moodle tú vas a encontrar este archivo, ¿no? Le haces un clic, lo vas a descargar en tu carpeta, ¿ya? Normalmente lo descarga primero en Downloads, ¿no? Pero de ahí tú lo copias a tu carpeta de trabajo y vas a hacer lo siguiente. Tú vas a abrir el archivo, ¿ya? Ese es el archivo original, ¿ya? Ese es el archivo original de Excel, ¿ya? Y en este archivo, cuando tú lo abras, si tú observas que en algún momento aparece algo similar a lo que estás viendo, denominado vista protegida, es decir, un texto que normalmente tiene este color de fondo medio amarillo, por así decirlo, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer en esos casos es hacer clic en la opción que dice habilitar edición, ¿ya? Tú le das a hacer clic en lo que dice habilitar edición, ¿sí? Y recién ahí vas a poder trabajar directamente en el archivo, recién ahí, ¿listo? Recién ahí. Este es un archivo original. Entonces, este archivo original, si tú quieres meterle mano, quieres hacer algo con este archivo, no es recomendable. Hay que generar, ¿qué cosa? Un duplicado de este archivo, una copia, y trabajar sobre esa copia. ¿Cómo yo genero una copia de eso? En informática básica, normalmente enseñan esto, y en el cual te dice, si el archivo lo acabas de abrir, ¿no? El tema 1, lo acabo de abrir, ¿cómo le genero una copia de este archivo original? Sencillo. Me voy acá arriba a la barra de menú archivo, hago un clic y busco la opción que dice guardar como. En guardar como hago un clic y luego busco la opción que diga examinar. Hago clic en examinar y en la ventana que tengo confirmo en qué carpeta lo voy a guardar. En este caso, yo lo voy a guardar en Downloads, ¿no? Tú puedes guardarlo en la carpeta que tú desees. ¿Cuál va a ser el nombre del archivo? Y acá le cambias el nombre. El archivo original se llama extema1. Entonces yo voy a agarrar, le voy a poner un espacio, ¿sí? Y le voy a poner, por decir, nombre, Cueva Rosas, Luis Ángel. Así, listo. ¿Perfecto? De esa misma forma, tú me vas a guardar todos los archivos que me vayas a entregar, con esa sintaxis. Fíjate, al nombre que ya tenía el archivo, sea cual sea el nombre que tenga, le he agregado un espacio en blanco, he colocado primero mis apellidos y luego he colocado mis nombres. ¿He puesto en mayúsculas todo? No. Las mayúsculas hay que saber cuándo usarlas. Un nombre es propio, obvio, por lo tanto las iniciales sí deben ir en mayúsculas. Entonces yo hago clic en guardar. Me fijo en la barra de título, que es esta que está acá arriba, y acá obviamente ya sale, ¿sí? Ya sale el nombre que acabo de guardar. ¿Cómo sé que se ha duplicado? Simple, si yo regreso a la carpeta, fíjate acá, con respecto al tema 1, voy a borrar esto. Este es el archivo original, y esta es la copia que acabo de sacar, ¿sí? ¿A cuál le va a meter mano? A esta. ¿Y qué pasa si la malogro? Tranquilo, el original está a salvo. Eso es lo mismo que debes hacer cuando tú trabajas en una empresa y te da un archivo. Nunca trabajes directamente en el archivo, sácale una copia. Y a esa copia grábalo con un nombre correcto y guárdalo en un lugar donde corresponde. Tengo abierto el archivo de Excel y ahora voy a presionar Control U. Control U. ¿Sí? ¿Qué cosa es el Control U? Combinación de teclas. Tecla Control más la tecla U me genera un libro nuevo. Ángelo, ¿qué es eso de un libro nuevo? Te explico. Así como a los archivos de Word se les llama documentos, a los archivos de Excel se les llama libros, ¿ya? Y es por eso que cuando tú generas un libro nuevo, el nombre por defecto es libro 1. Seguramente cuando has usado el Word y generabas un documento en Word nuevo, mientras tú no le cambies el nombre, por defecto decía documento 1, ¿sí o no? En el Excel es libro 1, ¿ya? Entonces, ¿y cómo sabes que es Control U? Bueno, lo tradicional es que yo pueda venir acá, archivo,
¿no? Y pueda agarrar y colocar la opción nuevo, ¿no es cierto? Y luego escoger libro en blanco. Hago un clic ahí y listo. Ya tengo un libro nuevo en blanco. ¿Cómo se llama? Libro 2. Claro, porque ya inserté un libro 1, ahora está el libro 2. Si genero un nuevo libro, será el libro 3 y así sucesivamente. ¿Correcto? Así sucesivamente. ¿Ya? El equivalente a eso, con el teclado, es Control U. ¿Ya? Es Control U. Muy bien. ¿Listo? Control U. Cuando tú tienes un libro de Excel abierto, ¿ok? Tienes que revisar o tienes que ambientarte con el entorno, ¿ok? Un libro normalmente está compuesto por hojas de cálculo, ¿ya? Este libro nuevo en blanco, por ejemplo, tiene una hoja de cálculo. Acá está la etiqueta. Dice hoja 1. Hoja 1 viene a ser la etiqueta de la hoja, es decir, donde se muestra el nombre, ¿sí? Y esta hoja de cálculo está compuesta ¿por qué? Por muchas celdas. ¿Qué son estas celdas? ¿Y qué cosa es una celda, Ángel? No es más que la intersección de una columna que se etiqueta con letras del abecedario y una fila que se etiqueta con números arábicos. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo el cursor acá en esta celda no es más que la intersección de esta columna con esta fila, ¿sí? Cuyo nombre se refleja acá. Celda D5, columna D, fila 5. De tal manera que cualquier celda al cual tú le hagas un clic, aquí te va a decir qué nombre tiene esa celda. Por algo este lugar se le llama cuadro de nombres. Es de la celda H17, ¿sí? Intersección de la columna H con la fila 17. Entonces, un libro de Excel está compuesto por hojas de cálculo, ¿ya? Y cada hoja de cálculo está compuesto por muchas celdas. Cada celda no es más que la intersección de una fila con una columna. ¿Correcto? Listo. Regreso. En el archivo del tema 1, yo acá abajo tengo varias hojas de cálculo, no una, tengo varias. ¿Correcto? Entonces, voy a agarrar y voy a hacer clic en la primera de ellas, la que está más a la izquierda, donde dice entorno de Excel. ¿Sí? Esta es la primera hoja de cálculo. Entonces, las pestañas o fichas están subdivididas en grupos. Los grupos se alojan a la misma altura. ¿Ya? Si yo me voy a la ficha datos, ¿qué grupos tiene? Grupo obtener y transformar datos, grupo consultas y conexiones, grupo tipo de datos, grupos ordenar y filtrar, herramientas de datos, previsión y esquema. Esos son todos los nombres de sus grupos, alojados a la misma altura. ¿Sí? Y tiene la ficha insertar. Tiene el grupo tablas, grupo complementos, grupo gráficos, grupo transets, mini gráficos, filtros, vínculos y comentarios. Esos son los grupos que tiene. Cada grupo, a su vez, está compuesto por comandos u opciones. Por ejemplo, la ficha inicio tiene un grupo llamado portapapeles. Y ese grupo portapapeles se subdivide en estos comandos u opciones. ¿Ok? Pegar, cortar, copiar y pegado especial. El grupo fuente, ¿qué opciones tiene? Tiene la opción negrita, tiene la opción cursiva, la opción subrayado, la opción bordes, la opción de color de relleno, la opción de color de fuente, tamaño de fuente, entre otras. ¿Sí? ¿Correcto? Y así, cada grupo, puedes ver, está compuesto por un conjunto de comandos u opciones. Algunos de ellos, cuando tú los observas, aparte del icono, te refleja el nombre. Otro solamente te refleja el icono. Si tú dejas el cursor sobre esa opción, aparece un texto como el que estás observando, en el cual te dice el nombre de la opción y si en algunos casos te vas a dar cuenta que entre paréntesis te va a mostrar el equivalente para ejecutar esa opción con el teclado. Es decir, a un texto yo lo puedo aplicar negrita haciendo clic en el botón o puedo presionar Control N. Tengo dos opciones, ¿correcto?
Pero no todas las opciones del Excel tienen esta misma característica, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago clic acá, ¿cursiva la tiene? Sí, sí la tiene. Puedo hacer clic en la opción o presionar control K. Ok, a ver, buscas otra. A ver, ¿esta la tendrá? Es la opción para centrar, ¿sí? Alineación, centrar un texto en la mitad. ¿Tiene método abreviado? No. ¿Por qué? Tú mira, solamente te muestra el nombre de la opción, pero no te agrega algo entre paréntesis. Entonces, esa opción no tiene un método abreviado con el teclado. Y así, esa es una característica que vas a ver en diferentes opciones. Acá, por ejemplo, a ver, pegar, que es una de las que tú conoces. ¿Pegar tiene método abreviado? Claro, todos sabemos que el método abreviado de pegar es ¿qué? Control V, ¿sí? Control V, ¿ya? Y así, ¿correcto? Así. Sin embargo, otra de las cosas que debes notar es la siguiente. Fíjate acá la opción negrita y fíjate acá la opción de subrayado. Mira, voy a poner acá el cursor. Esta es la opción negrita. Y esta es la opción de subrayado. Visualmente, ¿qué puedes notar? ¿Qué diferencia hay entre negrita y subrayado? Visualmente, uno observa que en la opción de subrayado tienes una flechita al costado, ¿ya? Y cuando una opción tiene una flechita al costado, arriba, abajo, izquierda, derecha, significa que esa opción tiene variantes. ¿Sí? ¿Subrayado tiene variantes? Sí. Subrayado y subrayado doble. Entonces, esto visualmente te indica que esta opción tiene variantes. En cambio, en negrita no. No tiene variantes, solo aplica una opción. Centrar, ¿tendrá variantes? ¿Esta opción tiene variantes? No, porque no tiene una flechita al costado o al contorno que esté indicando que tenga variantes. Combinar y centrar, ¿tendrá variantes? Sí, porque tiene una flechita al costado. Entonces, esa es una característica en todo el Excel. Hay opciones en las cuales si tienes una flechita asociada, no es lo mismo hacer clic en la opción que hacer clic en la flechita para ver las variantes. ¿Correcto? Eso te tiene que quedar claro. Esa es una característica en todas las opciones que hay en Excel. ¿Ya? ¿Cuál es la otra? En los grupos. Fíjate en los nombres de los grupos. A ver, dime, ¿qué diferencia hay entre el grupo fuente y el grupo edición? Fíjate acá nomás, a la altura del nombre. Este es el espacio del grupo fuente y este es el del grupo edición. Visualmente, ¿qué puedes notar que tiene uno que no tiene el otro? Si te das cuenta, en el grupo fuente tienes una marca a la derecha del nombre del grupo. ¿Sí? Sin embargo, en este otro, en edición, a la derecha no hay ello. ¿Qué significa? Esta marquita te está indicando que este grupo, si bien es cierto, está conformado por este conjunto de opciones, las cuales son las más populares, las más usadas, no significa que sean todas. Porque si haces clic acá, ¿ok? Se abre una configuración avanzadas y aquí en la ventana que se apertura te muestra más opciones. Aparte de las que ya figuran en la parte superior, te muestra estas más. ¿Correcto? Entonces, eso no pasa con edición. Edición te dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo estas opciones que ves arriba. Autosuma, rellenar, borrar, ordenar y filtrar, buscar y seleccionar. No más. Yo no tengo más, solamente esas. Claro, no tiene un botón de configuración de avanzadas. ¿Sí? Entonces, algunos grupos no la tienen, como edición, como celdas, como estilos, pero otros grupos sí la tienen, como número, como alineación, como fuente, como portapapeles. Esa característica también se da en todos los grupos que hay en las diferentes fichas. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves esta opción al costado del nombre del grupo, significa que hay más comandos. ¿Listo? Bien, entonces normalmente cuando trabajemos yo de repente te voy a decir, ok, vete a la ficha datos, ¿no? Grupo, ordenar y filtrar y hazle clic a la opción de filtro. Entonces normalmente es la secuencia, nombre de la pestaña o ficha, nombre del grupo y luego el nombre de la opción. Si te das la molestia, te sugiero, ¿no? Que tú agarres y por lo menos
ficha por ficha o pestaña por pestaña, te des la molestia de saber qué grupos existen y qué comandos u opciones hay en cada grupo. Algunos los vas a conocer y otros de repente sean nuevos para ti. Así no sepas para qué sirven, por lo menos ya sabes que existen, ¿sí? Y esa es una de las primeras cosas que te toca hacer en el Excel, ¿ok? Más o menos familiarizarte con las opciones que tienes al frente, ¿correcto? Bien, ¿eso toma tiempo? Definitivamente. Debajo del menú cinta de opciones, ¿qué cosa hay? En el lado izquierdo está el cuadro de nombres, ¿sí? Cuadro de nombres, lo que tú ves acá. Cuando tu cursor esté posicionado en alguna celda, el cuadro de nombres te va a decir en qué celda está. ¿En qué celda está mi cursor? En la celda F2. Claro, fíjate, ¿sí? Columna F, fila 2. A esto se le llama celda activa o también en cuanto a programación se le llama puntero de celda. ¿Ya? Listo. Celda activa o puntero de celda. Son otros nombres que se les da. Muy bien, ¿cómo se llama esta área? Cuadro de nombres. A la derecha, ¿qué tienes? La barra de fórmulas. Todo esto es la barra de fórmulas. Todo eso es la barra de fórmulas. ¿Ya? ¿Listo? Debajo de la barra de fórmulas, ¿qué viene? La hoja de cálculo. ¿Sí? La hoja de cálculo. Normalmente la hoja de cálculo habíamos dicho que está formado por celdas, ¿no? Y las celdas habíamos dicho que es una intersección de columnas, donde las columnas se etiquetan, ¿no? O se identifican por letras del alfabeto, ¿sí? Y filas, las cuales se identifican por números arábicos, ¿correcto? Estas son las filas. Muy bien. En la hoja de cálculo también vamos a encontrar, ¿qué cosa? A las hojas de cálculo, ¿no es cierto? Los nombres por defecto será hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿no? Pero vamos a ver cómo le podemos cambiar el nombre y darle uno más apropiado. Pero es acá donde se van a habituar todas las hojas de cálculo que tenga el Excel. Basta que le hagas un clic para que te muestre la información de esa hoja. ¿Listo? Según datos, ahí, una sola hoja de cálculo, ¿no? Puede tener hasta 16.384 columnas. Comenzamos con la A, con la B, con la C, con la D, imagínate, hasta la 16.384. Y en esa misma hoja de cálculo tú tienes más de 1.048.576 filas, comenzando por el 1, 2, 3, hasta el millón. Si tú multiplicas esta cantidad de columnas por esta cantidad de filas, el resultado viene a ser el número de celdas que tiene una sola hoja de cálculo. Pero ya sabemos que un libro puede tener una o más hojas de cálculo. Entonces, el volumen de información que tú puedes procesar en un solo libro de Excel es abismal. ¿Listo? Es abismal. ¿Ok? Bien. ¿Qué más necesitas reconocer acá? Las barras de desplazamiento, ¿no? Porque obviamente tenemos una hoja de cálculo tan grande que no va a entrar aquí. Sin embargo, puedo usar la barra de desplazamiento, ¿cierto? Que normalmente hay en cualquier ventana. La vertical para desplazarme de arriba hacia abajo, ¿no? O puedo usar la barra de desplazamiento horizontal, que es la que está acá. Está un poco así apretadita, ¿no? Porque como tengo tantas hojas de cálculo, sí, está chiquita, pero es estos tres puntitos. Yo hago clic ahí y yo puedo hacer agrandar, moviendo a la izquierda esta barra de desplazamiento. La acomodo a mi gusto. Como tengo muchas hojas de cálculo, yo la reduzco para que se muestren los nombres. ¿Ya? Muy bien, acá tiene las hojas. Acá a la izquierda vas a ver estos puntitos de desplazamiento, en el cual te va a permitir mostrar que hay más hojas, mira. ¿Sí? Izquierda, derecha. Entonces tú vas a ir explorando ahí qué cosa hay. ¿Listo? Tú dirás, Ángelo, pero hace un rato cuando tú abriste un libro, nuevo, ¿con qué? Con control U, aparecían estas líneas. ¿Qué son esas líneas? Estas líneas. Porque no las veo acá. Acá no, para acá hay un fondo blanco. ¿Cómo es esto? Listo. Estas líneas se les llama líneas de cuadrícula. Entonces, si yo me voy a la ficha vista
En el grupo mostrar está la opción de líneas de cuadrícula. Como tú verás, la casilla está activada. Eso hace que se estén visualizando. Pero si tú lo mandas a imprimir, no van a aparecer esas líneas porque son referenciales. Sin embargo, si yo desactivo esa opción, desaparece. ¿Ya? Entonces, cuando yo necesite que aparezca, la activo, y cuando no, la desactivo. ¿Sí? Listo. ¿Por qué yo he desactivado las líneas acá? ¿Sí? Para que se resalte lo que he diseñado en la hoja, para que se resalte. Porque una cosa es verla así, y otra es venir acá a la ficha vista y a ver, voy a activar y verla así. ¿No? Estoy activando las líneas de cuadrícula. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así o con las líneas desactivadas? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay una diferencia. ¿Ya? Bien, entonces, normalmente las desactivamos para que se resalte la información. ¿Ok? Y las activamos cuando queremos ubicarnos. Sobre todo al comienzo, ¿no? Ubicarse en las celdas es algo que te va a tomar un tiempito. ¿Ya? En la misma ficha vista, en ese mismo grupo mostrar, encontramos también una opción que dice encabezados. ¿Qué pasa si alguna vez tú desactivas los encabezados? ¿Qué ha desaparecido? Han desaparecido, mira, los rótulos de las columnas y las filas. Antes estaban, ahora no están. ¿Sí? Listo. Entonces, si en algún momento tú ves un archivo de Excel que te pasen donde no salgan los rótulos de filas y columnas, al toque, pestaña o ficha vista, grupo mostrar, ¿y qué quieres mostrar? Los encabezados. ¿Qué son los encabezados? Los rótulos de las columnas, que son las letras, y de las filas, que son los números. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Barra de fórmulas. Mira, a ver, ¿qué pasa si desactivo la barra de fórmulas? Ah, desaparece toda esa línea, ¿no? Incluido el cuadro de nombres, ¿no? Aparece, desaparece. ¿Sí? Si en algún momento tú no encuentras la barra de fórmulas, sí, ya sabes, ficha vista, grupo mostrar, barra de fórmulas. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? A veces por cliquear rápido, de repente te pasa esto, ¿no? Tienes acá las opciones y de repente cliqueas y te muestra la hoja así, o le encuentras así, mira, ¿no? Tranquilo. Cuando tú a cualquier ficha le haces un doble clic, tú puedes mostrar o puedes ocultar las opciones de esas pestañas, ¿ya? Entonces, si en algún momento pasa eso, ve a cualquier pestaña, haz un doble clic y se va a volver a mostrar todo. ¿Listo? Bien. Ahora, dígame, ¿todos tienen, por ejemplo, la pestaña programador o también desarrollador, puede decir, programador o desarrollador? Le cambiaron el nombre, ¿ya? Entonces, pero sí tienen la ficha inicio todos, ¿sí o no? Todos tienen la ficha inicio, ¿sí o no? Ya está. Estas fichas o pestañas en algún momento se pueden también ocultar, ¿sí? Mira, vamos a hacer magia, ¿ya? Voy a ocultar la pestaña o la ficha inicio, la voy a ocultar, ¿no? Que es la que tiene todas estas opciones. ¿Cómo hago eso? Hago de la siguiente forma. Me voy a archivo y una vez que he hecho clic en archivo, me vengo acá abajo hasta la parte final donde dice opciones. Y cuando hago clic en opciones, me aparece esta ventana nueva que se llama opciones de Excel. Y aquí voy a buscar la que dice personalizar cinta de opciones. ¿Cómo se llama esto de acá arriba? Cinta de opciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a personalizar la cinta de opciones. Ok, cuando hago clic en personalizar cinta de opciones, en el lado derecho se muestran las pestañas principales. Ahí está inicio, con todos sus grupos. Ahí está insertar, ¿sí? Disposiciones de página, fórmulas, etcétera. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo desactivo la casilla de inicio? ¿Sí? La desactivo y acepto. Acá le hago clic en aceptar.
Fíjate cómo acá, en el menú cinta de opciones, ya no está la pestaña inicio. Está oculta, no la veo. Me voy a archivo, me voy a opciones. En opciones me voy a, ¿cómo se llamaba? Personalizar cinta de opciones. Y aquí en el lado derecho, donde están todas las pestañas, veo que está desactivada. Esa es la razón por la cual nos está mostrando. Clic para activarla. Acepto y listo. Ya la tengo de vuelta. ¿Sí? Listo. Ya. ¿Se puede desconfigurar el archivo de Excel? Puede ser, o puede ser que a veces te vayas a una máquina en la cual pues suceda algo de lo que has visto. Vamos con la siguiente hoja. Ingreso y edición de datos. Así se llama la hoja. Ingreso y edición de datos. ¿Listo? Punto número 1. ¿Cómo ingresar datos en una celda? Sencillo. Ubícate en qué celda quieres ingresar datos y luego ingresa los datos con el teclado. Por ejemplo, si yo me ubico acá, en esta celda, y quiero ingresar mis apellidos y nombres, una vez que he ubicado, le estoy diciendo al Excel, ahí quiero insertar datos. Ok. Comienzo a escribir con el teclado. Y para finalizar, hay 2 teclas que puedes presionar. Es decir, ya terminaste de ingresar los datos y quieres finalizar. Ojo, nunca dejes el cursor así parpadeando y te vayas a hacer otra cosa. ¿Ya? Fíjate en el comportamiento que cuando yo estoy escribiendo acá, mientras estoy dentro de la celda, muchas opciones se han deshabilitado. ¿Sí? Muchas opciones se han deshabilitado. ¿Ya? No que te vayas a otra hoja de Excel, a otro libro y dejes el cursor dentro. Sería un error gravísimo. Cuando tú quieras que esta información se guarde en esta celda, tienes 2 opciones. O presionas Enter. ¿Qué pasa si presiono Enter? Se guarda la información en la celda, pero ¿a dónde se va el puntero de celda o la celda activa? ¿A dónde se va? Una más abajo. Pues cada vez que presiones Enter, cuando tú estés escribiendo alguna celda, al presionar Enter, mi puntero de celda se va a ir una hacia abajo, siempre. Pero, en lugar de presionar Enter, presiono la tecla Tab. ¿Todos saben cuál es la tecla Tab? Está a la izquierda de la letra Q en tu teclado. De repente 2 flechitas, ¿sí? Esa es la tecla Tab, ¿ya? Entonces, si yo estoy escribiendo texto y presiono Tab, ¿qué hace el Tab? Guarda la información en la celda que había y mueve el puntero de la celda a la derecha. ¿Ya? A la derecha. ¿Listo? No lo hagas. Entiende. Ya luego vas a tener tiempo para tú hacerlo. ¿Ya? Listo. Entonces, hay momentos en los cuales me va a servir el Enter cuando quiero ingresar información de manera vertical. Es decir, imagínate puro apellido y nombre. Entonces, ingreso, Enter, ingreso, Enter, ingreso, Enter, ingreso, Enter. Pero va a haber otros momentos en los cuales vas a querer llenar no en vertical, sino en horizontal. Entonces, ¿qué conviene ahí? El Tab. ¿No? Ingreso mis apellidos y nombres, Tab, ahora ingreso mi edad, Tab, ahora ingreso mi fecha de nacimiento. Listo. ¿Cómo se ingresa una fecha de nacimiento? Atento. ¿Cómo se ingresa una fecha de nacimiento? Ingresas primero el día. Hoy día, por ejemplo, estamos 8. Luego pulsas el guión. Ingresas el mes. ¿En qué mes estamos? En octubre. ¿Octubre qué mes es? 10. ¿Sí? Si ingresas el día, guión, el mes, y presionas Enter, la fecha se inserta en ese formato. 8 OC. Tú dirás, ¿pero de qué año? Deja el cursor ahí. Fíjate acá arriba, en la barra de fórmulas. Mira, todo lo que tú muestres en una celda que dejes seleccionada, se va a visualizar acá, de manera completa. Esto es simplemente una forma de representar esta información, un formato.
Pero acá está la información completa. 8 de octubre del 2021. Pero yo en qué momento le dije que era del 2021. Lo que pasa es que el Excel, en el tema de fechas, cuando tú ingresas el día, guión, el mes, pero no ingresas el año y presionas Enter, él asume que por defecto esa fecha, 8 de octubre, o la que ingreses, es del año actual. Sin embargo, si tú quieres ingresar una fecha que no es del año actual, ¿no? Como la fecha de nacimiento, entonces tú ingresas el día, guión, el mes, guión, el año. Las fechas se ingresan separados por guión, día, guión, mes, guión, año. Nunca te olvides de eso. ¿Sí? En este caso estoy ingresando una fecha, le estoy dando el día, el mes y el año, presiono Enter y listo. ¿Sí? Oye, pero el formato acá es diferente, acá me lo muestra de una manera y acá de otra. Sí, es simplemente apariencia. Pero yo quisiera que esto esté así, igualito. Tranquilo. Esto lo vamos a ver más adelante, en formatos de número. ¿Ya? Bien. ¿Listo? Otra característica que te vas a dar cuenta. Cuando tú ingresas un dato en una celda, si esa información que vas a ingresar es un texto como este, por defecto lo va a alinear a la izquierda de la celda. Mira, este texto lo está alineando a la izquierda. Todo texto ingresado se alinea a la izquierda. Pero en otro momento, cuando tú quieras insertar un número, como por ejemplo la edad, por defecto lo va a alinear a la derecha. Por defecto. Que tú le puedes cambiar la alineación, o sea, centrarlo, mover la otra alineación, sí. Pero por defecto los textos van a la izquierda y los números van a la derecha en las celdas. Oye, ¿y las fechas? ¿Qué son? ¿Textos o números? ¿A dónde se ha alineado? A la derecha. Quiere decir entonces que lo considera como un número. ¿Sí? Las fechas son consideradas números. Hay una clase en la cual vamos a profundizar eso, ¿ya? Entonces, es sencillo. Para insertar datos en una celda, simplemente ubícate en la celda y escriba lo que tú quieras. Y listo. Y finalizas presionando Enter o presionando Tab. 2. Formas de editar una celda. Editar, modificar, ¿sí? Hay varias formas. Puede ser con F2, puede ser haciendo un doble clic en la celda, con escritura directa o con la barra de fórmulas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo posicionarme en esta celda. Esta es la celda B13. Y quiero editar, porque no debió decir fecha matriculación, sino fecha de matrícula. ¿Ya? Fecha de matrícula. Se equivocaron al momento de digitar. Pues, ¿cómo modifico esa celda? El contenido. Te posicionas en la celda y en el teclado ustedes tienen teclas de función. O sea, arriba, en la parte superior, debe haber F1, F2, F3. Entonces, ¿cuál buscas? La F2, la tecla de función F2. Presionas F2 y mira, el cursor se mete dentro de la celda. ¿Sí? Repito. Estoy ahí, presiono F2 y el cursor se mete dentro de la celda. Una vez que está dentro, tú puedes agarrar y jugar con las teclas direccionales, ¿no? De izquierda a derecha, para ubicarte donde quieres modificar, qué carácter quieres modificar. Profesor, no entendí. ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Ya, repito, te ubicas en una celda, pulsas la tecla función F2, el cursor se mete dentro de la celda y con las teclas direccionales tú puedes desplazarte a lo largo de esos caracteres, ¿no? Y con el backspace, con la tecla backspace, puedes borrar y corregir el contenido de esa celda. En este caso era fecha de matrícula. Fecha de matrícula. Listo. Para que se quede guardado, ¿qué tengo que hacer? O Enter o Tab. Y listo. Acabo de editar una celda. ¿Ya? Ese es con F2. Pero también podría editar el contenido de una celda, como por ejemplo esta,
haciendo doble clic sobre la celda. Es decir, apuntas al centro de la celda, apuntas al centro, haces un doble clic y ya está el cursor dentro. ¿Sí? Entonces, esto no es modelo, esto debió de ser modelado, digamos. Ya está, modelado. Y listo, para que se guarde ese cambio, Enter o Tab. Listo, entonces, la anterior fue con F2, este es con doble clic. Esta dice escritura directa. ¿Sí? ¿Qué significa escritura directa? Mira, en esta celda me estoy ubicando, ¿sí? Me estoy posicionando. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro y de frente escribo categoría. Oye, pero había algo escrito ahí. Lo vuela, lo saca de ahí. Eso se llama escritura directa. Sobre lo que ya había, empiezo a escribir, presiono Enter y reemplazo lo que había. Hay que tener mucho cuidado, a veces, ¿no? La ropa choca en las teclas y de repente estás eliminando información o insertando datos que no corresponden. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Esa es la escritura directa. Te ubicas y de frente escribes otra cosa. ¿Sí? De frente escribes otra cosa. Presionas Enter y listo. ¿Ya? Pero también puedes modificar desde la barra de fórmulas. ¿Dónde queda la barra de fórmulas? Acá arriba. ¿Sí? Entonces, digamos que acá esto debió decir correo electrónico. Entonces, ¿cuál sería otra forma de editar la celda? El contenido que tiene. Es venir acá a la barra de fórmulas, ¿no? Ya te ubicaste en la celda, tienes la barra de fórmulas. Listo, y ahí completas. Correo electrónico. Exacto. Entonces, desde acá también puedes editar. Te ubicas en una determinada celda y desde acá también puedes editar. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál usas? La que mejor te convenga, la que te sea a ti más fácil. ¿Listo? Muy bien. 3. Dice, extender la barra de fórmulas para contenidos largos en una celda. Contenidos largos. Claro, aquí el contenido de una de estas celdas es pequeñito, chiquito. Entonces yo lo puedo ver de manera completa. ¿No? Pero fíjate en esta celda. En esta. ¿Cuál es el contenido de esta celda? Agregar otro rango de celdas a la. Eso. La forma de saberlo, ¿dónde es? En la barra de fórmulas. Acuérdate siempre, cuando tú selecciones una celda, la barra de fórmulas siempre te va a mostrar el contenido completo. Entonces, si tú vienes acá arriba, fíjate, en esta celda no solamente hay esta información que se ve directamente, sino todo esto. Todo este texto. ¿Sí? Y es más, hay más todavía. O sea, hay tanto texto que ni siquiera en la barra de fórmulas se puede ver de manera directa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay demasiado texto y no lo puedo ver de forma directa en la barra de fórmulas? Puedo venir acá al final, ¿ves esta flechita? ¿Qué dice? Expandir barra de fórmulas. Entonces yo le puedo hacer un clic ahí y se expande la barra de fórmulas, ¿no? Se amplía. Entonces de esta manera yo puedo ver todo el contenido que hay en esta celda. ¿Sí? Todo el contenido. Quiero que la barra de fórmulas regrese a su estado normal, hago otra vez clic ahí y listo, regresa. ¿Y puedo hacerlo más grande? Sí. ¿Cómo puedes hacerlo más grande? Bueno, a ver, lo amplías, ¿no? Más grande, mira, pones el cursor acá, en esta línea. Esperas a que cambie. ¿Viste cómo ha cambiado? Mira el cursor, cambió una doble flecha. Presionas el botón izquierdo. Ya tienes el botón izquierdo presionado y arrastras hacia abajo. ¿Sí? Y listo. Sueltas, ya está. De repente tienes un resumen en esa celda. Un resumen. ¿No? Lo regresas en estado normal. Listo. Reduces la barra de fórmulas con este botón. ¿Ya? De repente te preguntarás, Ángelo, entonces, ¿quiere decir que una celda no siempre me va a mostrar el contenido completo? No.
pero la barra de fórmula sí. ¿Y hay alguna forma en la cual yo pueda visualizar acá directamente ese contenido completo? Sí. El por qué se muestra así recortado es por esta opción, esta de acá. ¿Sí? Ajustar texto. Esa opción, como puedes darte cuenta, está activada. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? El contenido que había en esa celda lo ha ajustado para que solamente se vea hasta el ancho que tiene esa celda. Entonces, todo lo que puede entrar en este ancho es lo que se puede mostrar, porque está ajustado, está comprimido. El resto lo está ocultando. Pero si yo desactivo esta opción, ¿no? Ahí sí, ¿sí? Se va a mostrar más texto, ¿correcto? ¿Y por qué se está mostrando? Porque sus celdas vecinas, las celdas que están al costado, están vacías. De alguna manera, pues, está permitiendo que eso se muestre así. Hasta que a alguien se le ocurra insertar texto en una celda. Esta celda está vacía, ¿qué decía? Oye, pero yo leo que dice teclas de dirección para mover. No, no, ese texto no está en esta celda. ¿Cómo puedo corroborarlo? Fíjate en la barra de fórmulas. No hay nada. ¿Y ese texto de dónde es? Es de este, pues. Ah, claro, como le quitamos la opción ajustar texto, entonces se explayó, ¿no? Porque si lo vuelvo a ajustar, ya, listo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, acá, ya que esto está vacío, se me ocurre a mí escribir algo, ¿sí? Digamos, escribir InfoUnza. Entonces fíjate cómo. Este se expandió hace un rato porque estaban las celdas vacías vecinas. Pero basta que tú insertes información en alguna de ellas, es como que, ups, stop, pare. ¿Por qué? Porque esta ya está siendo ocupada. ¿Sí? Esta ya está siendo ocupada. ¿Ya? Entonces, estas cositas que tú ves, hay que saber cómo manejarlas cuando trabajas en Excel. ¿Ya? Hay que ver cuándo conviene ajustar el texto, cuándo no. ¿Ok? Hay que entender, a veces uno piensa que acá hay un texto y no es así, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, poco a poco se van a ir familiarizando con eso. ¿Qué más va a suceder? 4. ¿Cómo puedo escribir en varias líneas dentro de una celda? O sea, fíjate, ¿cómo puedo tener esta apariencia? Acá no hemos escrito el texto de largo, como acá. ¿Sí? Acá está escrito de largo el texto. En cambio, acá no. ¿Sí? Establecer un presupuesto de costes, salto de línea, analizar los resultados, salto de línea, tomar decisiones. O sea, el texto está insertado en 3 líneas dentro de la misma celda. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, cuando tú quieras tener información guardada así, o sea, no de corrido como esta, sino así, escalonado, ¿sí? Te apoyas en una combinación que se llama Alt-Enter. ¿El Alt-Enter para qué sirve? Tecla Alt, tecla Enter. Alt-Enter combinado sirve para dar saltos de línea. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Sí? Yo puedo escribir Brasil. Listo, Brasil. ¿Ya? Pero debajo de Brasil quiero que diga Perú, en la siguiente línea. En la misma celda, pero en una siguiente línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué combinas ahí? Al enter, y fíjate, hace un salto de línea, el cursor se va debajo. Entonces ahí pones el otro texto que quieres que vaya. ¿Sí? Al enter, por si quieres insertar un tercer elemento. ¿Sí? Así. Enter para finalizar, enter solito. Entonces, el texto se inserta de esa manera. ¿Ya? Si no usas el Alt Enter, no habría forma de que se genere un salto de línea.
y lo escribiría todo corrido. ¿Ya? ¿Listo? Cuando quieras escribir textos en una misma celda, pero en diferentes líneas, como el que estás observando, ¿ya? Como el que estás observando, lo que haces es, te ubicas en la celda donde quieres insertar, ¿ya? Ingresas el primer texto, ¿listo? Entonces, de repente agarras e ingresas, digamos, Argentina, ¿ya? El nombre del siguiente país no quiero que esté al costado, quiero que esté debajo. Entonces, es ahí donde combinas estas teclas. Al Enter. Al Enter. El Al Enter, dentro de la misma celda, genera un salto de línea. Es decir, se va a una posición hacia abajo. Mira dónde está parpadeando. Y ahí ingresas el segundo texto. ¿Sí? El segundo texto. Listo. Si no quieres más, Enter o Tab para que se guarde la información. Pero si quieres más, otra vez, al final, mira dónde está el cursor, haces otro salto de línea con Al Enter. ¿Sí? Y escribes. Listo. No quiero más. Enter. Entonces, mira cómo se amplía el alto, no solamente de esa celda, sino de toda la fila 28, porque obviamente tú no tienes un texto insertado de manera corrida, sino has insertado 3 líneas de texto. ¿Sí? Y eso se genera de esta forma. Cuando diseñen tablas, ¿no? En algunos casos, esto se va a utilizar. ¿Ok? ¿Ya? Y se hace de esa manera. ¿Listo? Bien. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Siguiente hoja. Formas de desplazamiento. Formas de desplazamiento. ¿Listo? Acá te he puesto solamente algunas, ¿ya? Algunas teclas o combinación de teclas que van a generar este tipo de desplazamiento. Yo me puedo desplazar en la hoja de cálculo con el cursor, ¿no? Con el scroll, ¿no? Con las barras de desplazamiento, ¿no? Para subir, bajar, izquierda, derecha. Pero en algunos casos es más efectivo usar estas teclas o estas combinaciones de teclas. La primera, por ejemplo, F5. ¿Qué me dice? Cuando yo pulse F5, me va a enviar a cualquier parte del libro, ¿no? O a cualquier parte de la hoja. F5. Tecla de función F5, las que están arriba en tu teclado. Tú pulsas F5 y cuando pulsas F5 aparece esta ventana que se llama Ir a. Y acá donde dice referencia, el Excel está esperando que le digas a qué referencia de celda quieres ir. El nombre de una celda es la intersección de una columna con una fila. Entonces, digamos que yo quiero decirle, quiero que te vayas a la celda W536. ¿Qué cosa es W? La columna W. ¿Intersección con qué fila? 536. Entonces, F5, cuando pulso, acá le indico a qué referencia de celda quiero ir, escribiéndola, y acepto. Y cuando acepte, ¿a dónde me va a mandar el cursor? A la celda W536. Acá está, mira. Ángel, ¿y cómo sabes que esa es la W536? Eso te lo dice el cuadro de nombres, acuérdate. Este cuadro de nombres. Te indica en qué celda está ubicado tu cursor. ¿No? Listo. Esa es una forma de desplazamiento. Pulso F5, aparece esta ventanita y acá le digo a qué referencia de celda quiero ir. Digamos, quiero ir a la celda AB700. Acepto
Y listo. Estoy en la columna AB, fila 700. ¿Sí? F5, quiero ir a la celda A5, columna A, fila 5. Aceptar. Ahí está, mira. A5. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es una de las que más se utiliza en Excel, a veces. ¿Ya? Luego tiene las teclas direccionales. Con las teclas direccionales, ¿no? Izquierda, derecha, arriba hacia abajo, o inferior, superior, pues tú puedes desplazarte como lo que estás observando, ¿no? Tecla direccional hacia abajo, tecla direccional hacia arriba, tecla direccional a la izquierda, tecla direccional hacia la derecha. ¿Sí? Me puedo desplazar. ¿Ya? Entonces, cuando tienes unas tablas de datos, a veces es conveniente o es más preciso jugar con eso. Luego tienes una tecla que se llama inicio. Todos reconocen la tecla inicio en su teclado. Inicio. ¿No? Ya, entonces fíjate. Voy a irme por acá. Estoy desplazando ahí. Estoy acá. No sé qué pasó, de pronto pestañeé, reacciono y estoy acá. ¿Dónde está mi tabla de datos? ¿Dónde está la información? Ah, de repente, sin querer, con la ropa a tu mano, moviste las teclas direccionales y te fuiste a otro lado. ¿Cómo para regresar al inicio de la hoja? Sencillo. Pulsa la tecla inicio. Ah, pero esa no te manda al inicio de la hoja, para ser más exacto. ¿Qué dice? Te manda la primer celda de la fila en que te encuentres. Es decir, si yo estoy por acá, ¿en qué fila estoy ahorita? En la fila 20. ¿Sí? Estoy en la fila 20. ¿Lo puedo saber por esto o por el cuadro de nombres? Cuando yo pulso inicio, tecla inicio, el cursor se va al inicio de esa fila. ¿Sí? A la primer celda de la fila en la que te encuentras. Si yo estoy, por ejemplo, acá y pulso inicio, se va a la primer celda de esta fila donde estaba. ¿Ya? Listo. Control inicio, tecla control más la tecla inicio. ¿A dónde te manda? A la celda A. Estas de acá también, por ejemplo, las últimas. Control repack, control AVPack. Ustedes han visto que en el teclado tienes una tecla que se llama repack y otra que se llama AVPack. Combinadas con el control, ¿qué hace? Para desplazarme a través de las hojas de cálculo. O sea, en vez de hacer clic en las hojas de cálculo, puedo combinar control repack para irme a la izquierda o control AVPack para irme a la derecha con respecto a las hojas de cálculo que tengo acá. ¿Ya? Es otra forma de desplazarse. ¿Listo? Bien. Las otras te los dejo ahí para que tú las pruebes y debe hacer lo que te indica acá en la descripción, que está al costado. ¿Ya? Pero eso sí, estas apréndetelas sí o sí. La F5, la de inicio, la control inicio y la control fin. Mira, la control fin dice a la última celda utilizada. O sea, si estoy acá, por ejemplo, y hago control fin, me manda a la última celda que ha sido utilizada. Que en este caso es la C19. ¿Ya? A la última celda que ha sido utilizada. ¿Ya? Listo. Listo, vamos acá a ver. Formas de seleccionar celdas. ¿Ya? Formas de seleccionar celdas. Hay dos formas. Tú puedes seleccionar las celdas de manera continua, celdas continuas, o puedes seleccionar celdas no continuas. ¿A qué se refiere eso con continuas, no continuas? Ya, por ejemplo, si yo hago esta selección de esta manera con el mouse, las celdas que estoy seleccionando están continuas, ¿no? O sea, una a continuación de otra, ¿sí o no? Si yo hago esta selección, es porque estas celdas están continuas, una a continuación de otra, están juntas. Entonces, ¿cómo he seleccionado? Simplemente ubico una de esas celdas
apuntando al centro, ¿sí? El cursor está en forma de cruz, y para seleccionar el resto, presiono el botón izquierdo y arrastro con el mouse. Suelto, y ahí está seleccionado, ¿no? Entonces tú puedes probar, seleccionar, ¿sí? Quiero seleccionar todo este rango de datos. Hago clic en la primera celda y luego vengo acá y selecciono todo esto. Estoy usando el mouse para seleccionar, ¿ya? Y estoy haciendo selecciones continuas, o sea, celdas que están juntas. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿para qué hago eso? Porque de repente yo puedo agarrar, seleccionar estas celdas y decir, quiero que la alineación no sea a la izquierda, sino quiero que su alineación esté centrado. Entonces las he seleccionado, me voy a la pestaña Inicio, Grupo Alineación, y yo ya sé que hay una opción que se llama Centrar. Entonces, cuando yo le haga clic ahí, ese cambio se va a aplicar a todas las celdas que tenía seleccionadas. Listo. ¿Cómo seleccionar celdas no continuas? Es cuando tú quieres seleccionar celdas que no están juntas. Ahí te apoyas en la tecla Control. Es decir, yo puedo agarrar, digamos, y seleccionar estas celdas, pero aparte de estas celdas también quiero las de la última columna, o sea, estas. Entonces, si yo selecciono esto, y así solito se me ocurre venir a seleccionar estas, selecciono estas, pero perdí las anteriores. Para que no pase eso, te apoyas en el control. ¿Cómo así? Seleccionas primero este bloque, presiona a continuación control, y con el control presionado, vengo con el cursor y selecciono este otro bloque. ¿Sí? Entonces, acá estoy seleccionando de manera discontinua este rango más este rango. ¿Sí? Igual, puedo seleccionar estas dos celdas, presiono control y aparte quiero seleccionar estas tres. Sigo presionando el control y quiero seleccionar esta de acá más. ¿Sí? Estos tres rangos de celdas, ¿qué cosa es un rango de celdas? Estos tres conjuntos de celdas, las que están en diferentes lugares, las he podido seleccionar apoyándome en la tecla control. Entonces, celdas individuales, puedo hacer clic en esta celda, control clic, control clic, control clic, control clic, y ahí voy seleccionando. ¿Sí? Diferentes celdas. ¿Ya? Listo. Y si quiero perder la selección, o sea que ya no queden seleccionadas, haces clic en una celda libre. Y listo. Siguiente. Formas para seleccionar rangos de celdas. Ah, pero eso ya lo hemos visto acá. Este es un rango de celdas. ¿Qué cosa es un rango de celdas? Un conjunto de celdas, ¿no? Este es un rango, selecciono de manera continua. O de repente podría haber hecho esto. ¿Sí? Listo. Pero si aparte quiero este más, ahí me apoyo del control. ¿Sí? Y listo. Pero también puedo hacer la misma selección de celdas o rangos con el teclado. Acá, por ejemplo, te indica las tres formas que podrías hacer eso con el teclado. ¿Sí? Con el teclado. ¿Ok? Entonces, uno, ¿qué dice? Para seleccionar el rango de celdas de B6 a E14, esta es una nomenclatura. ¿Ya? Normalmente un rango de celdas va a tener esta nomenclatura. Entonces, ¿qué le está diciendo? Selecciona desde esta celda, vamos a poner el zoom,
¿Ya? Selecciona desde esta celda B6 hasta, esos 2 puntos significaría hasta esta otra celda, la E14. Desde la B6 hasta la E14. Selecciona este rango de celdas, selecciona este conjunto de celdas. Ese conjunto de celdas, ¿cuál es? ¿Cuál es el conjunto o rango de celdas de B6 hasta E14? ¿Cuál es? Es la primera forma te dice, si quieres seleccionar desde B6, que sería esta, hasta E14, que es esta, haz clic en la primer celda de ese rango y sin soltar el botón izquierdo, arrastra en diagonal hasta la última celda que quieres seleccionar. Y ahí sueltas, ¿no? Entonces, acá, este rango de celdas, ¿cuál es? El rango de celdas que va desde B6 hasta E14. Desde B6 hasta E14. Una forma de hacerlo, y la más popular, es con el mouse, ¿no? Quiero seleccionar este rango. Listo. Arrastrando. Es fácil hacerlo así, porque el rango de datos que estoy seleccionando es más pequeño que la pantalla de mi monitor. Entonces puedo ver lo que estoy seleccionando. Pero imagínate una tabla o un rango de celdas que tenga 100 columnas y unas 200 filas. Entonces va a ser más grande que tu pantalla, ¿no? Seleccionarlo de esta forma puede incurrir en un error en el cual no selecciones de manera correcta, ¿ya? Pero para tablas o rangos de celdas pequeños, sí funciona. ¿Cuál es otra forma? Punto 2. Dice, seleccionar el rango de celdas de B6 a E14. ¿Sí? Para seleccionarlo de esta manera, tú puedes dejar el cursor dentro de cualquier celda de dicho rango y combinar las teclas control asterisco, tecla control y la tecla asterisco. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que yo puedo venir y si quiero seleccionar este mismo rango de celdas, ¿no? De B6 a E14, otra forma de hacerlo es dejar el cursor en cualquiera de las celdas que está dentro del rango, en cualquiera, y luego con el teclado combinar las teclas control y la tecla asterisco, que son libres. Y cuando hago control asterisco, se seleccionó todo ese rango. ¿Ya? El Excel de manera inteligente ha determinado justamente el rango que debía seleccionar. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con esta segunda opción, porque acá, de acuerdo al diseño que tú tengas, puedes seleccionar de manera correcta el rango que quieres y en otras ocasiones no seleccionar como corresponde. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Tercera forma. Para seleccionar el rango de celdas de B6 a E14, dice, haz un clic en la celda B6 y luego combina las teclas Control Shift y tecla direccional a la derecha y luego tecla direccional hacia abajo. Ya, ¿qué significa eso? En lo personal, quizás la forma más segura de seleccionar un rango de celdas o una tabla de datos es la siguiente. Cuando te la dan, tú seleccionas la primera celda de esa tabla o rango. La primera. En este caso me ubico acá. Luego con el teclado presiono tecla Control, tecla Shift en simultáneo, mantengo presionado el Control Shift y luego pulso una sola vez la tecla direccional derecha. ¿Qué pasa ahí?
¿Qué observas? Se seleccionó la primer fila de la tabla o rango de datos. Oye, pero yo quiero toda. Ah, ya. A continuación, mantienes presionado el control y el shift y pulsas una vez la tecla direccional hacia abajo y se completa la selección. En tablas grandes, en rangos de celdas grandes, ¿ya? Donde va a sobrepasar el tamaño de tu monitor, esta quizá es la forma de seleccionar más segura que tiene el Excel, ¿ya? Entonces, fíjate, para rangos de celdas pequeños, ¿puedo usar esta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de mi pantalla, entonces yo puedo ver que exactamente está seleccionado lo que quiero. Puedo usar el control asterisco si dejo el cursor dentro. Y cuando presiono control asterisco, ahí está. Me seleccionó todo. Pero la forma más segura es, si yo quiero seleccionar un rango de celdas como este, es hacer clic en la primera celda y luego combinar control shift, tecla direccional derecha, control shift, tecla direccional hacia abajo. Y no importa la cantidad de celdas que tengas, la selección va a ser siempre de forma correcta. ¿Por qué te recalco esto? Porque en Excel, si tú seleccionas un rango de celdas mal, todo lo demás sale mal. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Listo. En el punto 2 es lo mismo, pero fíjate, acá dice forma de seleccionar una tabla. Acá dice forma de seleccionar un rango de celdas. ¿No es lo mismo? Sí. Yo puedo seleccionar así. Segunda forma, puedo dejar el cursor en una celda y hacer control asterisco. Y la tercera, hacer clic en la primera celda, control shift, tecla direccional derecha, control shift, tecla direccional hacia abajo. Ya. ¿Pero esto qué es? Una tabla. ¿Y esto qué es? Un rango de celdas. Ángelo, pero un ratito. A ver, vamos a bajarle el zoom. ¿No es lo mismo? Mira. ¿Por qué a este le llamas rango de celdas y a este le llamas tabla? Porque este es un rango de celdas y el otro es una tabla. Una cosa de la que a veces se comete error es que a todo le llaman tabla. Y no es así. Este simplemente es un rango de celdas al cual se le ha dado un formato. O sea, se le ha aplicado bordes, ¿no? Sombreado a unas celdas, ¿sí? Pero no es una tabla, es un rango de celdas normal. ¿Sí? Es un rango de celdas normal. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas. ¿Ya? Mira acá arriba, no pasa nada. Sin embargo, si yo vengo y selecciono la de acá, si vengo y selecciono lo de acá, esto sí es una tabla. Mira, a diferencia de la anterior, acá está apareciendo una ficha contextual que se llama diseño de tabla. Si yo le hago clic, aparecen más opciones. Esto, por ejemplo, no está acá arriba. Mira, si yo selecciono este, acá arriba, a la derecha de ayuda, no hay nada. En lo que estoy seleccionando, no hay nada. ¿Por qué? Porque esto es un rango de celdas normal.
que tiene un formato de bordes, alineación de texto y sombreado, no le da el título de tabla. En cambio, el de acá, sí. Yo selecciono esto y mira cómo aparece esta nueva ficha. Una ficha contextual llamada diseño de tabla, ¿sí? Con opciones adicionales. ¿Correcto? Con opciones adicionales. ¿Ya? Entonces, visualmente, aparentemente son iguales, parecen las mismas, pero no. Si tú dejas el cursor dentro sin necesidad de seleccionarla, ya el hecho que aparezca esta opción o esta pestaña adicional implica diferenciar entre lo que es una tabla y de lo que es un rango de celdas, el cual no la tiene. ¿Ya? En Excel, en algunas herramientas que posee, a veces es bueno trabajar con rangos de celdas y a veces es bueno trabajar con tablas. ¿Y puedo convertir un rango de celdas a tabla? Sí. ¿Y puedo convertir una tabla a un rango de celdas normal? Sí. ¿Cómo? Más adelante. Por el momento, quiero que sepas cómo diferenciarlo simplemente. ¿Ya? ¿Cómo quedarme hasta aquí?